año 2012 yo estaba estudiando un máster de dirección de cine y en la asignatura de guión me di cuenta que algunos de mis compañeros tenían poco conocimiento a la hora de hacer un perfil psicológico sobre uno de los personajes de los que estaban escribiendo. Entonces les propuse hacerle una charla que se llamaba Trastorno de Cine y Personalidad para que ellos entendieran la diversificación de posibilidades que había en la presentación de un personaje. Para preparar esta ponencia empecé buscando los libros de clasificación americana, el DSM-4, texto revisado, que es el que estaba en vigor en aquella época. Eso fue finales del año 2012 y principios del 2013 cuando yo preparé esta charla. Y también había un libro que me sirvió mucho del doctor Vicente Gradilla Regodón, que era profesor adjunto de la Facultad de Medicina de Málaga de Psiquiatría y profesor mío en la Universidad de Málaga, que se llamaba Trastorno de Personalidad en la Práctica Clínica. En ese libro, en el DSM-4 y en otros textos que estuve revisando, basé mi charla sobre trastorno de personalidad y cine. Desde el punto de vista histórico, ¿desde cuándo se han estudiado los trastornos de personalidad? Desde Teofrasto, que nació en el 388 a.C. y murió en el 277 a.C., las fechas van en negativo porque fue antes de Cristo, era un discípulo de Aristóteles de la escuela peripatética y él describió 30 caracteres para describir a las personas. Estos 30 caracteres que veis aquí lo describió Teofrasto en una obra que escribió en aquella época. Me llamó mucho la atención los adjetivos que le ponía a las personas dependiendo del carácter que tenían. Por ejemplo, hipócrita, fabulador, bruto, rústico, ruin, imprudente, malvado, manirroto, cobarde, etcétera, etcétera, como aquí veis los 30 tipos de caracteres de las personas. En 1923 también Kurt Schneider desarrolla por su práctica clínica, era psiquiatra, 9 tipos de personalidades psicopáticas. El 18 de mayo del 2013 aparece el DSM-5 americano. El DSM-5 es un tratado sobre la clasificación y estadística de las enfermedades psiquiátricas que utilizan los psiquiatras en Estados Unidos. Otro tipo de clasificación psiquiátrica es el CIE-10 que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Pero voy a centrarme para esta charla DSM-4 y el DSM-5. El DSM-4 me gustaba porque tenía una clasificación con 14 trastornos de personalidad. Los 14 trastornos de personalidad eran paranoide, esquizoide, esquizotípico, el disocial, antisocial o psicópata, trastorno límite de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad, luego seguiría trastorno evasivo, dependiente, obsesivo compulsivo o anancástico como se llamaba antes, el agresivo pasivo, el depresivo, el maltratador o sádico y el autodestructivo. Estos 14 trastornos de personalidad, el DSM-5 los clasifica en 11 y hace 3 grupos. Los 3 primeros, paranoide, esquizotípico y esquizoide, los transforman en el grupo A y generalmente son personajes o personas extrañas, extravagantes y de alguna forma con una actuación un poco rara para los demás. Luego teníamos el grupo de las 4 siguientes, que eran el trastorno antisocial o psicópata o psicopático de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad muy frecuente, el trastorno histriónico y el trastorno narcisista. Y estas personas que tienen estos trastornos son muy dramáticos, erráticos, tienen una distorsión cognitiva muy importante, tienen una inflexibilidad en las cosas que piensan, son muy radicales y muy drásticos. Son personas muy inestables y que siempre tienen conflicto con el entorno, con el resto de las personas. El tercer grupo C que clasifica el DSM-5 incluye al evasivo, trastorno obsesivo compulsivo, al depresivo y también a uno que ponen como trastorno con énfasis en algunos de los caracteres. Pero para efectos prácticos y para estos vídeos que voy a preparar vamos a usar los 14 trastornos de personalidad que describió el DSM-4 americano con texto revisado. ¿Cuáles son las causas de los trastornos de personalidad? En medicina hablamos de etiología
refiriéndonos a las causas de una enfermedad o de un patrón enfermo o de una patología psiquiátrica como en este caso. Pues son tres. Uno son factores genéticos y tienen un peso bastante específico, casi aproximadamente un 48%. Luego hay otros factores que son los ambientales y los neurobiológicos que tienen un peso específico de casi un 52% aproximadamente. Los factores ambientales están muy relacionados con la infancia que ha tenido la persona que luego va a desarrollar el trastorno. Por ejemplo, una familia con recursos muy pocos, donde se genera mucha violencia, donde se ha generado muchas negligencias y muchas carencias. El chico ha crecido sin regalos, sin juguetes, siempre regañado, o ha sido objeto de palizas, de golpes, de abusos físicos o sexuales, o hijos de drogadictos, alcohólicos, etcétera, con gran probabilidad, y no siempre, porque depende de la resiliencia con la que actúe esta persona, van a tener con bastante probabilidad un trastorno de personalidad. Os quisiera hacer una explicación sencilla y básica de lo que es un trastorno de personalidad. No quiero entrar en definiciones, clasificaciones y en argumentos más complejos. Y os voy a poner un ejemplo. Toda persona, ante un hecho que se nos presenta, tenemos de una manera inconsciente una respuesta prefijada ante ese hecho. Y eso no lo pensamos, no es congruente y no es consciente. Acordaros de cuando hablé de emociones básicas, mucha parte de nuestro cerebro actúa de una manera sin ser consciente de lo que está pasando, pero se producen reacciones. Y para poneros un ejemplo de lo que estoy explicando, imaginaros que estamos tomando café en una cafetería y estamos 2 o 3 personas en una mesa y enfrente llega y se sienta una persona. Esa persona viene sola, con lo cual tú ya interpretas de alguna forma algo porque ha venido sola. Y si esa persona te mira y tú tienes un trastorno de personalidad, tú vas a interpretar esa mirada de una forma diferente a lo que lo haría el 90% o 99% de la población. Tú pensarías, uy, me está mirando mal, esta persona me está mirando de una forma que no es adecuada, me siento intimidado, puede que me haga daño. Sin embargo, otra persona ante la misma mirada reaccionaría de una forma diferente, diría, uy, me está mirando porque yo soy muy guapo, soy muy atractivo y se está fijando en mí, yo es que destaco por donde voy. Y seguro que cuando me levante y camine, pues me va a seguir mirando. Fijaros cómo se ha producido una distorsión cognitiva de un hecho que podía ser simplemente que la persona por curiosidad o simplemente sin pensarlo miró hacia esa mesa. De esa mirada, dependiendo de si tienes trastorno de personalidad o no, vas a interpretar algo muy radical y erróneo o vas a interpretar algo normal. ¿Por qué es tan importante el estudio de los rasgos y trastornos de personalidad? Está muy relacionado con el alcoholismo, con el abuso de droga, con las conducciones temerarias, con los accidentes de tráfico, con los juicios, con los divorcios, con las relaciones codependientes y enfermizas de las personas. Fijaros lo importante que es el descubrir los trastornos de personalidad para entender un poquito por qué actúan así las personas. Pues bien, he llegado al final de este vídeo. Era un poco a modo de introducción a darle una serie de generalidades, conocimiento, historia de lo que son los trastornos de personalidad, que se pueda entender lo que es el trastorno de la personalidad, y a partir de ahora empezaremos ya en los próximos vídeos con cada uno de los trastornos, empezando por el paranoide, que será el próximo vídeo que saque. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, muy contento de haber llegado a 1000 suscriptores ya. No me imaginé que el canal iba a desarrollarse tan bien y tan pronto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.